trabajo práctico evaluatorio 11, ¿cómo les fue? ¿Sintieron, lo vieron claro? ¿Les costó? ¿Tienen alguna pregunta puntual que les haya costado, así lo podemos trabajar? ¿El del Moodle? ¿El de ahora? ¿Qué van a hacer? Exactamente. Yo me equivoqué en 2, pero por no leer bien nada más. Creo que me equivoqué en la 8 y no sé si en la 5. Pero, Bueno, o sea, hay una que no la sabía, que era la que habla de la gripe, creo que era la correcta. sí. Yo puse la de la gangrena. Y después hay otra que habla de las características generales de los protistas. Y yo puse la A, pero no sé por qué puse la A. Después que la leí me di cuenta que le había puesto cualquier cosa. Bien, y en esa me equivoqué, pero sí la entendí. perfecto. Sí, eso pasa, por eso a veces en los TP les damos como un tiempo excesivo para que justamente eso, vayan leyendo uno por uno. A Ludmi dice que se le complicó con las enfermedades. Sí, o sea, las enfermedades y el patógeno son lamentablemente de memoria y desde que lo vimos ayer a hoy puede ser que todavía no hayan podido hacer esa unión, porque es complicada y hay que procesarla también, pero ya después cuando vayan adelantando van a ir asociando. ¿Qué les aconsejo? Hacerse un resumen aparte de las enfermedades por reinos, así tampoco se les confunde, y tratar de como tenerlo en un lugar visible, entonces se van estudiando algunas u otras enfermedades por día. Sé que deben tener en todas las materias un montón de cosas para ir estudiando, pero quizás haciéndose estos resúmenes más visuales o visualizando esto que es lo que más les cuesta, pueden llegar a hacerlo un poquito más fácil, pero de ayer a hoy está bien que no hayan podido unir todas las preguntas, digamos, todas las enfermedades, perdón. Y Yami, ¿querés comentar algo o escribir? Tengo también el chat abierto. Yo lo que hice fue, Sí. mientras iba resumiendo, fue diferenciarlos por color. O sea, en el mismo cuadro que está en la página 3, le puse, por ejemplo, autótrofos fotosintéticos, le puse el color celeste así, y a cada cuadrito le fui cambiando el color. Entonces así me acuerdo cuáles eran heterótrofos y cuáles eran autótrofos. Perfecto, sí, una comparación visual, digamos, un análisis visual que uno cuando está rindiendo se acuerda de cómo lo tenía en sus apuntes. Está buenísimo. Y cada uno va manejando, lo visual y colores ayuda muchísimo porque nuestro cerebro actualmente está muy adaptado, lo estamos adaptando mucho a lo visual, porque toda nuestra vida actualmente está siendo muy visual a través de internet, de televisor, de publicidades. Entonces como que nuestro cerebro ya está como muy adaptado a esa parte. Entonces si le das colores o organizás de alguna manera más fácil para vos, justamente los apuntes son como una guía, pero ustedes van y arman sus propios apuntes, que eso está muy bueno. Gracias, Lu, por compartirlo, que quizás le puede servir al resto de sus compañeras. Entonces vamos a empezar con el TPE, así alcanzamos a desarrollarlo por completo. Vamos a ir revisando pregunta por pregunta y si hay alguna duda, me consultan. En la pregunta 1 decía, las eulenas se caracterizan por lo siguiente, excepto, ¿sí? Yo acá les he vuelto a marcar la palabrita importante, excepto, es decir, tengo que buscar una opción que no sea una característica de las eulenas. Entonces, son flagelados, esto es correcto, la mayoría tienen cloroplasto, también es correcto porque eran autótrofos, habitan en agua dulce principalmente, también es correcto, poseen clorofila A y clorofila B y carotenoides, también es correcto, y tienen reproducción sexual por producción de gametos, esto era incorrecto. ¿Seguimos? Sí. Sí, perfecto. Después tenemos Giardia intestinalis o Giardia lamblia, es un organismo que pertenece al grupo T. En este caso tengo que buscar algo afirmativo. ¿Dónde yo encuentro a Giardia? La respuesta correcta era mastigoforos,
que también era sinónimo de zoosporos, ¿sí? Zoosporos, no, perdón. ¿Cómo lo ven ustedes? Zooflagelados, sí que era un sinónimo. Un segundo, ahí están ingresando sus dos compañeros. Entonces, la respuesta correcta de Giardia corresponde a los mastigóforos. Bienvenidos, chicos, estamos revisando el TP. ¿Tenían alguna duda en la 1 o en la 2? Los que acaban de ingresar. Entonces, seguimos. Entonces, vamos con la pregunta 3. Si tienen alguna duda o algo, por favor me paran y las vemos. 3. Con respecto a la marea roja, marque la opción incorrecta. Volvemos a la opción incorrecta, es decir, lo que no produce la marea roja. Entonces, ¿qué les aconsejo yo para poder rendir? Piensen, cuando leen la pregunta, antes de leer las opciones, traten de armar en su cabeza qué es la marea roja. ¿Sí? Una vez que ustedes ya tienen más o menos qué es la marea roja, ahí empiezan a leer las opciones. Porque muchas veces tenemos como una idea muy general o que está ahí en nuestra cabeza y no la hemos como arraigado, y cuando leemos las opciones nos empezamos a perder, o marear o dudar. Entonces, leo el concepto, pienso un segundo, que es, ordeno la información que tengo en mi cabeza y después leo las opciones. Entonces, ¿es producida por algas rojas o rodófitas? Eso es falso. No eran producidas por las algas rojas. Es producido por dinoflagelados, correcto, porque eran las sustancias que liberaban estos dinoflagelados. Algunas especies producen una neurotoxina potente, eso era correcto, que era la intoxicación que podían sufrir peces y moluscos. Las toxinas pueden ser ingeridas al alimentarse con mejillones y otros bivalvos. Mejillones y bivalvos son moluscos, así que esa era correcta. Nosotros, el ser humano, la adquiere al alimentarnos de estos animales, y las toxinas se acumulan en los peces y pueden causar su muerte. Eso también era correcto. Cuando hay un exceso de esta toxina, inicialmente las toxinas lo que va a hacer es afectar el sistema nervioso, pero cuando hay un exceso de estas toxinas puede llegar a causar la muerte de los peces. ¿Consulta con esta pregunta? ¿Seguimos? Sí, profe, sí. Perfecto. La pregunta 4 dice, con respecto a los ameboides o sarcodinos, indique la opción correcta. ¿Sí? Acá estamos la correcta, no tenemos que eliminar todo lo que es incorrecto. Entonces, ¿poseen pseudópodos filiformes? Falso. No tienen pared por fuera de la membrana celular. Correcto. Es decir, eran desnudas, o las células o los organismos desnudos. Los del género Entamoeba son de vida libre. Falso. La Entamoeba histolística genera enfermedad en el hombre, en el sistema nervioso central. Falso. Y nada es correcto, sería falso o incorrecto, porque no tienen pared celular por fuera de la membrana celular. Sí era correcto. La opción 5 dice, marcar la asociación incorrecta. Acá les mezclaba un poquito algunas especies. Entonces había que buscar la que no correspondía. Entonces, Entamoeba histolítica, amebiasis o difteria amebiana, era correcta. El Clostridium perfringens, que era uno de los Clostridium, podía generar gangrena gaseosa. Trypanosoma cruzi, mal de Chaga, quizás ese era el más fácil porque era el que conocemos quizás desde chiquitos. Plasmodium malaria, que genera el paludismo o la malaria, así que era correcta. Y el que era incorrecta era Haemophilus influenza, que genera gripe, según esta asociación, y era incorrecta, ¿sí? Porque la gripe se va a generar a través de un virus, y acá tenemos un nombre científico, o por lo tanto es de una especie, no va a corresponder a un virus. ¿Seguimos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Voy consultando cada tanto por las dudas si hay preguntas
o si se corta la conexión, porque nunca sabemos. Entonces, la opción 6. Con respecto a las gametas de los oomicetos. Entonces tengo que buscar opciones correctas. Dice, poseen un flagelo tipo látigo orientado hacia adelante. Falso. Poseen un flagelo tipo látigo largo y otro corto inmóvil. Falso. Poseen un flagelo tipo látigo y otro en cepillo. Falso. No poseen flagelos. Eso era lo correcto, ¿sí? Lo que, en este grupo los que poseían flagelo eran las esporas. Y como opción E, poseen cilios en vez de flagelos. También era incorrecto, entonces la que había que marcar era la opción 6. Con respecto a las 7, dice, las feófitas tienen 2 tipos de clorofilas y un pigmento accesorio, que les da su color característico. ¿Cuáles son estos 3 pigmentos? Es decir, yo tengo que buscar lo positivo, ¿sí? Pigmento positivo, o sea, que sí está. Entonces, tenemos la opción correcta era clorofila A y C y la fucosantina. ¿Por qué? Porque las fucosantinas eran las que generaban este colorcito pardo. Era característico de las fucosantinas. Esa sería una de las cosas que se podían llegar a acordar. Los carotenoides eran de las algas rojas y lo que había que diferenciar importante era esto también. La clorofila A estaba presente en todas, pero había que distinguir si era clorofila C o clorofila B. Eso era más o menos lo que había que ir, porque todas las del primer grupo, las autótrofas fotosintéticas, poseían pigmentos. Entonces hay que ir clasificando a cuál de los grupos contiene cada uno de estos pigmentos. La opción 8 dice, todos los protistas se caracterizan por lo siguiente. Señale la opción correcta. ¿Sí? Entonces, son organismos con células eucariotas, la mayoría son pluricelulares. Eso es falso porque la mayoría eran unicelulares. Comprende tanto heterótrofos como autótrofos, correcto. Los protistas multicelulares poseen tejidos especializados, no llegan a forman tejidos, pero no especializados. Todos se reproducen de manera sexual, falso, porque teníamos algunos ejemplos de reproducción asexual. Y la última opción que decía, la mayoría son mixótrofos. ¿Qué quería decir mixótrofos? Que tenían la capacidad de hacer el mismo organismo, hacer fotosíntesis y ser heterótrofos, pero eso eran excepciones, eran muy poquitos los que tenían esta característica. Entonces, la E también era falsa. Entonces, la única que era correcta con respecto a todos los protistas era que comprendían tantos heterótrofos como autótrofos. ¿Seguimos? Sí, en esa fue una de las que me equivoqué porque me parece que no leí donde decía pluricelulares. Entonces yo como leí células eucariotas y justo me acordé que ayer lo hablaron en la clase, dije, listo, es esta, chao, y le mandé esa. Bien, y después cuando lo vi en la corrección me di cuenta que no. Perfecto. Mientras la iba leyendo me acordaba que vos nos habías comentado que la 8 era la que habías tenido problema. Entonces por eso hay que leer tanto las preguntas como las opciones, porque muchas veces pasa eso. Nos dan una parte verdadera y la segunda parte falsa. Entonces es como que nos hacen ahí como pisar el palito. Por eso hay que leerla por completo y ver a veces una coma, un punto o un 2 puntos nos cambia totalmente el sentido de la oración. Entonces sé que cuando vayan a rendir van a tener o van a estar nerviosos y se les van a pasar varias cosas, pero por eso es la idea de que ustedes intenten rendir conscientemente los trabajos prácticos, los exámenes, todo lo que tengan, porque eso los va a preparar. O sea, para rendir hay que prepararse. ¿Y cómo me preparo? Practicando. Entonces, todas estas instancias, sé que quizás a veces consideramos que son medias tediosas, pero nos ayudan para prepararnos para el examen final, pues en el examen final yo ya sepa que tengo que tener atención en que se me dice incorrecta, correcta, el tiempo, entonces hay que aprovechar todas estas instancias. Vamos a la pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes no es una característica de las ameboides? Es decir, tengo que buscar algo que no corresponde a las ameboides. Unicelulares son correctos, autótrofos son incorrectos porque eran heterótrofos, tienen pseudópodos lobulados,
era incorrecto. No tienen pared celular, incorrecto, porque sí tenían una pared celular. Y carecen de forma definida, eso tampoco es correcto, porque sí tienen una forma justamente de ameboide. ¿Seguimos? Sí, esa me acuerdo, o sea, digo, para las chicas, por las dudas, si se quieren hacer lo mismo que yo, que la pude responder porque puse los colores en el cuadro. Entonces me acordaba que las que estaban al último eran las heterótrofas. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que dice Luz para los que entraron más tarde? ¿Se acuerdan ese cuadrito que yo les mostré que la Facultad de Odontología hacía las 4 clasificaciones? Lo que ella hizo fue pintarlos con colores. Entonces, al pintarlo con colores, ella recordó que las ameboides era uno de los últimos grupos que habíamos visto y los últimos grupos no tenían la capacidad de ser autótrofos. Entonces, por eso ella tuvo como más rápido responder que autótrofo sería incorrecta. Sí, todas las otras, perdón, serían correctas. No tienen pared celular, carecen de forma definida, tienen pseudópodos lobulados, correcto, y son unicelulares, eso es correcto. Sí, lo que sería incorrecto es que son autótrofos, que era lo que preguntaba la pregunta, que no es correcto. ¿Sí? ¿Ahora se entendió mejor la 9? Porque quizás recién me confundí. ¿Seguimos? Sí. Bien. La pregunta 10 dice, la presencia de mitocondrias tubulares con crestas ramificadas y un cuerpo plasmodial multinucleado son algunas características de... Y acá tengo que buscar qué ser vivo tenía esas características. En este caso, los que tenían esa característica de las mitocondrias tubulares y con ramificaciones eran los mixomicetos. Y los otros tenían algunas, por ejemplo, los eulenoides tenían forma plasmodial, pero no tenían las mitocondrias tubulares. Entonces, la que correspondía a todas estas características eran los mixomicetos. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. 11. Los ciliados se caracterizan por todo lo siguiente, excepto, ¿sí? Hay algo que no se caracterizan. ¿Por qué no se caracterizan? Dice, incluye los paramecios. Eso sería correcto. Se desplazan por medio de cilios con estructuras 9+2 rodeadas por la membrana celular. Eso es correcto porque son células eucariotas. Si bien son acuáticos, no pueden vivir en agua de mar. Eso era incorrecto porque podían vivir en aguas dulces o agua saladas. Entonces, esa sería la incorrecta. Algunos presentan tricocistos. Correcto, era como un mecanismo de defensa. Son heterótrofos y se alimentan principalmente de bacterias. Eso también sería correcto. ¿Sí? Entonces, la que era incorrecta sería que si son acuáticos no pueden vivir en agua de mar porque sí viven en aguas de mar. ¿Y continuamos? Sí, profe. Bien, un segundo, porque se me está casi terminando la batería, entonces por si se me llega a cortar, ya ingreso desde el celular. Y la opción 12 sí. Dice, marque lo incorrecto con respecto a los esporozoos. Entonces, lo incorrecto. Presentan alternancia de generaciones, es correcto. Los miembros del género Plasmodium pueden causar malaria, correcto. Se mueven a través de cilios y flagelos, eso es incorrecto. Son organismos parasitarios extracelulares de animales, correcto. Y existe un tipo de Plasmodium que es letal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos 4 tipos de Plasmodium y uno solo era el que era letal? Recuerden esto que se mueven a través de cilios y flagelos, si nosotros analizamos el nombre esporozoos, es porque tienen forma de esporas. Entonces, las esporas en general eran circulares o esféricas y no tenían cilios ni flagelos. En general, porque tenemos algunos grupos que sí lo tienen. ¿Alguna duda del TPE? Yo, por mí, no tengo dudas. ¿El resto? Entonces, nos vamos a encontrar la semana que viene. Vamos a iniciar con la unidad 13.
la de Animalia. Y por si